señor Julio Rodríguez. Muy buenas noches y bienvenido a RPP. Buenas noches, señor Fernando. Un placer estar con usted. ¿Qué sensación le deja, por favor, todas las diligencias que han habido hasta ahora, en la medida en que lo podamos conocer, respecto de las joyas y los relojes que la señora presidenta ha utilizado? Antes de entrar al tema, quiero hacer saber que el día de hoy el abogado, colega suyo, Humberto Abanto, acudió a una diligencia fiscal para exhibir las joyas, tal como la Fiscalía solicitaba, y fue maltratado, violentado y ha sido objeto no solamente de insultos verbales, sino se le han arrojado objetos como estamos viendo en la pantalla. Cualquiera sea la posición que uno adopte frente al tema que un abogado defiende y cualquiera sean los sentimientos que uno tiene respecto de una persona, hay que rechazar la violencia en todas sus formas, la violencia verbal y la violencia física. Los abogados hacen su trabajo, los fiscales hacen el suyo y debemos respetar, de manera que desde acá, de la misma manera como hemos hecho por manifestaciones violentas de este tipo contra periodistas, las hacemos contra el abogado Humberto Abanto, que ha sido víctima de un acto que debemos repudiar. Señor Rodríguez, tiene la palabra. Sí, claro, yo me solidarizo con Humberto, tuve una breve conversación con él, justo me informó acerca del incidente, y es clarísimo que no solo se debe rechazar cualquier forma de violencia, sino que incluso, ya lo dijo tribunales internacionales, y hay comunicados, informes de ONU respecto a la absoluta proscripción de que al abogado se le identifique con quien defiende. El abogado cumple un rol en el proceso, el código le asigna un rol, y si el abogado defiende a un personaje de determinada naturaleza, cuestionable o no, popular o no, jamás se identifica con el abogado. El abogado cumple su labor estrictamente técnica y él no tendría por qué recibir ningún tipo de agravio por realizar lo que la sociedad le exige, defender. Por otra parte, el señor Abanto aportó a la diligencia fiscal a la que acudió en calidad de testigo su patrocinado Wilfredo Noscorima algunos de los relojes y fueron incautados por la Fiscalía. Explíqueme si eso es ortodoxo en el caso de una persona que no está en calidad de investigada, sino de testigo. Creo yo que el ortodoxo se queda corto, don Fernando, porque usted lo acaba de decir, un testigo es una persona que colabora con una investigación. Y ante el requerimiento que le hacen, el otro Humberto Abanto no solo presenta un reloj, porque le pidieron uno, él se aparece con más de uno. Y se aparece con las joyas exhibiéndolas, porque le pidieron exhibición. Si ya se exhiben los objetos que fueron requeridos, ahí la primera discusión que habría de tener si es que es necesario incautarlos, más allá todavía de la condición de testigo. Si yo exhibo lo que se requiere, si me piden copias de los certificados, se entrega, si se señala dónde se adquirieron, se da el detalle del local comercial donde esto fue hecho. ¿Para qué quiero yo incautarlos? ¿Cuál es el objeto? Porque no se tratan de objetos del delito, hasta ahora, porque no se está ante una persona que esté en condición de investigado, sino de testigo. La norma tiene un vacío ahí, lamentablemente, y ese vacío a veces es llenado de manera indebida. ¿Cuál es el vacío? ¿Cómo está formulada la norma? La norma formula que se pueden incautar los objetos del delito y establece claramente esta disposición dentro de los estándares en donde regula los procedimientos de la Fiscalía en caso de abrir diligencia en contra de investigados. Pero como no menciona nada respecto a los testigos, al haber una falta de legislación expresa, lo que han comenzado a interpretar es que yo debo llenar ese vacío y debo permitir, como la ley materialmente no señala nada al respecto, la posibilidad también de incautarle a testigos. Lo que sucede en el caso peruano, a diferencia de lo que otras legislaciones tienen, es que el principio de favorabilidad en el Perú tiene rango constitucional. ¿Esto qué significa? Está por encima del Código Procesal Penal. Entonces, toda circunstancia de esta naturaleza tiene que ser siempre interpretada en favor de la persona, no en favor de la administración. Y por lo tanto, si hay un vacío, no lo puedo interpretar a favor de la administración, sino a favor de la persona. Y por lo tanto no debería admitirse en esas circunstancias la incautación de un objeto a alguien que no tiene la condición de investigado.
Si quieren incorporarlo como investigado, lo pueden hacer y ahí incautarle si es que se estima esa incautación necesaria. Ojo, sin perjuicio de que han tenido el tiempo suficiente para pedírselo al juez y para que el juez lo decida. Y esto no ha sido decisión judicial. De acuerdo, es una decisión fiscal. Correcto. ¿Bajo qué condiciones se puede cambiar el estatuto de un ciudadano de testigo a investigado? Eso se puede cambiar sobre la base de los elementos que la Fiscalía va acopiando. Las diligencias preliminares son exactamente para ello. En diligencias preliminares, incluso la tesis primigenia de la Fiscalía puede cambiar. La Fiscalía puede pensar que tiene un caso de corrupción y de repente con lo que va copiando acaba teniendo un caso de cohecho o acaba teniendo un caso de colusión desleal. ¿No? Así es, puede ir modificando. Por lo tanto, en esa etapa se encuentra elementos de que un testigo no simplemente es una persona que ha visto la realización de determinado acto ilegal, sino que ha sido partícipe del mismo, lo puede incorporar como investigado. Acuérdense que la condición de investigado es una condición amplia. Es decir, puede ser un investigado en condición de autor, en condición de cómplice o en condición de instigador. Por eso es que la Fiscalía tiene, de acuerdo a la norma, esta posibilidad abierta hasta el momento en donde pasa a la siguiente etapa y decide formalizar la investigación preparatoria. Ahí sí tiene que ser más precisa y a ir separando a quién investiga y a quién no. Entre tanto y paralelamente, esta tarde han habido diligencias fiscales bien fuertes en el gobierno regional de Ayacucho, que como sabemos es ejercido por el señor Oscorima, que es la persona a la cual el abogado Abanto fue a defender a la Fiscalía hoy. ¿Tiene información sobre lo que ha buscado la Fiscalía en Ayacucho? Porque corrió el rumor de que se habían visto autos, incluso privados, sacando documentación del gobierno regional, como si alguien hubiera ya prevenido que la Fiscalía se aprestaba a intervenir. ¿Ha habido alguna explicación dada ahí para relativizar esto? Pero estamos ante un hecho que tiene su importancia, ¿no? No, definitivamente, porque estamos hablando de un presidente regional que actualmente está siendo cuestionado por la posibilidad de que este comportamiento que ha tenido de entregarle relojes a la Presidenta de la República constituya un delito de cohecho. Entonces, es obvio que pueden intervenir los miembros del Ministerio Público a efectos de verificar si es que en este local del gobierno regional habría información. Pero lo que usted señala es un dato muy relevante, porque si es que es cierto que han habido movimientos de parte del señor Oscorima para poner a salvo documentación que tendría alguna implicancia en las investigaciones, si esto se confirma, en su oportunidad, si a él se le inicia un procedimiento, lo que van a poder decir claramente es que eso es un acto de obstrucción. Y lo podrían valorar peyorativamente. Si obstrucción a la justicia. Sí, claro. Si esto solamente, ese sería el único delito. Ese sería el delito, sin perjuicio de que en su caso ese comportamiento perturbador podría ser tomado en consideración para una eventual prisión preventiva si es que la Fiscalía entiende que ese es el mecanismo para cautelar los fines del proceso. Como gobernador no goza de la inmunidad que lo pondría al abrigo. Correcto. De una prisión preventiva, que sí es el caso. Así es. Del presidente, ministros, congresistas, supremos, etc. Pero no los gobernadores regionales. Pero no los gobernadores regionales. De acuerdo. Ahora bien, ¿qué significa estas gestiones fiscales? ¿A qué apuntan respecto de la investigada Dina Boluarte, presidenta de la República? Porque inicialmente no se decía que era investigada, sino que era sometida a una indagación. Luego se habló de indagación preliminar y finalmente el propio fiscal la ha denominado investigada, lo cual ha motivado una intervención, me parece, severa. Me parece recordar de un abogado, Joseph Campos, que es abogado constitucionalista de la señora Boluarte en otros temas, pero no en este. No sé si fue Joseph Campos, creo que sí, pero oí que es incorrecto que el fiscal de la Nación denomine a la señora Boluarte investigada. ¿Es investigada o no? Sí, claro que lo es. Sí lo es. No, y además lo dice claramente el Código. El Código establece la condición de investigada a una persona cuando evidentemente se está en etapa incipiente, investigación preliminar. Y la interpretación que se ha hecho de la mano de la Constitución es clarísimo. Al presidente de la República no se le puede acusar. La acusación es un momento posterior a los actos de investigación. Es decir, la condición primigenia que tiene una persona es la de ser investigado. Cuando la investigación concluye,
y el fiscal encuentra elementos con sospecha vehemente, como dicen ellos, con sospecha fuerte, de que esta persona estaría involucrada en un delito, el fiscal decide acusar. Y esa persona deja de ser investigada y pasa a ser acusada. Eso es lo que no se puede. Eso es según la lo que Constitución, el está famoso correcto. artículo que limita el 117, me parece, a 4 causales los que permiten acusar. Así Pero es. investigar ya está establecido Que es posible. que es posible. Está establecido desde la decisión que tomó Zoraida Ábalos. Para su desgracia suspendió esta decisión y fue inhabilitada y su sucesor la llevó a cabo. Correcto. De hoy todo el mundo... Ojo, y convalidado por la Fiscalía Suprema, Sí. y después convalidado por la Sala Suprema correspondiente, y después convalidado por el TC. Si todos han convalidado que se puede investigar sin ningún problema a un presidente en ejercicios. Lo que no se puede pasar es a la siguiente etapa, que cualitativamente es distinta. Pero ¿qué podría pasar si las investigaciones respecto de la señora Boluarte y de otras personas que participan en los delitos que se están investigando condujeran a una, digamos, sospecha vehemente, como ha citado usted, o a un indicio contundente? Todo queda suspendido mientras ella ejerza la presidencia. Así es. O si es que ante la contundencia de los hechos, el Congreso establece que tiene que vacarla por estar ante una situación de incapacidad moral. Ya, si fuera por esos hechos, se trata de una incapacidad moral manifiesta, Sí, claro. pero permanente. Lo que- ¿Quién puede decir que la vanidad de haber recibido relojes prestados o incluso de haber mentido sobre el origen es un acto inmoral, si fuera verdad? Pero inmoralidad permanente, como jurista, ¿a usted le parece que ese concepto de incapacidad moral permanente tiene Lo que sucede es que no vamos a el concepto de incapacidad moral permanente estaba destinado a valorar el comportamiento ético del funcionario, y la idea de la permanencia es que ese comportamiento se convierte en recurrente. Pero justamente estamos ante un hecho específico. Sí, pero- Una vez que alguien hace un golpe de Estado, como hizo Pedro Castillo, estamos ante algo irreversible. Correcto. Y para haber hecho eso, verdaderamente una mentalidad que no es de un día que se le ocurrió. Bueno, pero tener unos relojes prestados, por feo que sea, y por deshonroso, y por, digamos, agraviante para la conciencia moral peruana que sea, No. difícilmente se puede decir, esta señora adolece de incapacidad moral permanente, Lo ¿no? que sucede es si no No es estamos- que la quiera defender, entiéndame bien, lo que No, quiero no, es no, que explique ya- el concepto jurídico. ¿Sí? Lo que sucede es que el solo hecho de que sea un préstamo puede generar un repudio social, un repudio político, sin consecuencias jurídicas. Si es que se acredita efectivamente lo que usted señala. Estamos simplemente ante un préstamo. Un amigo dadivoso me presta pues joyas y relojes que en su momento tendré que devolverle. Pero si se acredita para la Fiscalía y comienza a construir los indicios que no se trataba de un préstamo, sino que se trataba de una dádiva, y que esto podría eventualmente estar ligado a contraprestaciones sobre la base de favores, entre comillas, de actos funcionales que favorezcan ese gobierno regional, ya no estaríamos hablando, evidentemente, de un comportamiento que podamos decir puede ser repudiado políticamente o socialmente. Estamos hablando de un delito, y lo que se ha interpretado es que la persona que comete delitos y que esas conductas comienzan a ser repetitivas, ya no lo coloca simplemente en el caso de una persona que ha cometido un desliz, sino se trata de una persona que no tiene la capacidad para gobernar si su comportamiento en el cargo, está destinado a cometer actos delictivos. Ahí se construye el concepto de esa incapacidad moral permanente, porque no estamos hablando de un acto que puede ser censurable políticamente o socialmente, sino estamos hablando de un acto que contraviene manifiestamente el correcto funcionamiento de la administración pública, sobre todo si estamos conversando respecto al rol que tiene el presidente de la República en el caso peruano, que personifica a la nación. O sea, no es cualquier persona. No, por cierto que no. Ahora, usted dice que lo grave sería de que el préstamo haya sido el elemento de un toma y daca, cuya contraprestación sería presupuestos generosamente otorgados al gobierno regional. El préstamo per se, sin la otra parte de esta eventual figura delictiva, no es un delito. No, no es un delito. No es delito. Y no está obligado uno a declarar. No, si está prestado no se le va a declarar. Ya, ahora, no es un delito pese a que es un beneficio.
de 30.000, 40.000 dólares o lo que fuera que uno recibe de alguien, pero no lo recibo, siendo funcionario público. Pero solo lo uso, no es mío, no se incorpora a mi patrimonio, es un préstamo. Pero es un beneficio que está recibiendo de alguien con el que tengo una relación como jefe de Estado. Claro, el problema es cuando eso está condicionado a una solamente, sí, per claro. se, el préstamo a usted no le parece no, que per se no, delictiva. delictivo no es, pero si estamos hablando de un condicionamiento. Pero es un favor que la autoridad política recibe. El préstamo es un favor. Sí, pero no es un favor que signifique un engrosamiento del patrimonio del funcionario. Bueno, hay algunos que dicen que sí, porque si ella cree que ponerse eso realza su imagen y le da más eficacia, está obteniendo beneficios ella. Sí, pero son beneficios de imagen, pero los beneficios que podemos cuantificar para hablar de delitos tienen que tener un contenido patrimonial, porque si no todo es subjetivo. Podríamos decir, se beneficia, como usted le acaba de decir, no solo su imagen por eficiencia, sino se ve más atractiva la persona. Eso es subjetivo. Hay personas que les puede parecer que no es nada atractivo que una mujer utilice un Rolex, pero es un reloj tosco. Es decir, podríamos tener un sinfín de significados de ello y eso no va a poder llevar a la conclusión de que eso genera un beneficio. Lo subjetivo no puede estar incorporado en el ámbito de lo jurídico, porque va a ser simplemente la apreciación del observador. Por eso yo lo único que puedo hacer es objetivizarlo a través de establecer un contenido estrictamente económico. Si esto se le entrega y se le regala, entre comillas, sí engrosa su esfera patrimonial. Y por lo tanto, si eso está ligado a que ella desembolse un crédito o un desembolso para una determinada obra en el gobierno regional, que es parte de sus funciones, sigue siendo cohecho. Porque yo ya lo he explicado a mis alumnos para que se entienda muy sencillo. El cohecho no solo es darle dinero a alguien para que incumpla su función. El cohecho no es darle al policía un dinero para que él no me ponga la papeleta. El cohecho también es darle un dinero para que el policía vaya y haga una constatación, que es lo que le corresponde hacer por su labor. Sigue siendo cohecho. Cohecho. Aunque no sirva sino para que haga lo que le corresponde hacer. Así es. De acuerdo. Quisiera preguntarle otro tema que tiene también que ver con lo penal, si bien no es el ámbito jurisdiccional. Una decisión que ha sido tomada en el Congreso el día de hoy, que es la de no inhabilitar al abogado Aníbal Torres, ex primer ministro de Pedro Castillo, por una serie de cargos. El señor Torres dijo, en su defensa, que la acusación según la cual él había dicho correrán ríos de sangre, la dijo cuando ya no era primer ministro, y que en consecuencia no se le puede imputar como un delito de función haber dicho eso, omitiendo decir que en ese momento era asesor de la presidencia de la República. Y funcionario público, vale, así es. Omitió decir eso, pero ¿cómo ve usted el hecho de que el señor Aníbal Torres no sea sancionado por el Congreso? A ver, yo lo que lamentablemente veo en algunas decisiones del Congreso es que hay componendas políticas, más allá de los comportamientos que uno otra vez debería tratar de llevarlos a un estándar de objetividad. Hemos visto que su rol como primer ministro, de su rol como asesor de la primera ministra, ha sido un rol que lo ha ido llevando, según lo que la Fiscalía ha ido descubriendo y ha ido presentando como parte de su tesis, que él habría estado ligado exprofesamente a este golpe de Estado y que ha estado permanentemente azuzando a que la población esté exacerbada y de esta manera puedan realizarse actos violentos. Yo creo lamentablemente que ahí el Congreso debió haber hecho la valoración estrictamente de lo que le compete. Es decir, no le compete verificar si eso es delito o no. Lo que le compete es decir si esos comportamientos son comportamientos que infraccionan la Constitución. Y ante una infracción constitucional se merece la persona una inhabilitación. Pero no hay la prueba todavía de que él ha tenido que ver directamente con el golpe. Hay una sospecha vehemente, como usted diría. Claro. Pero la prueba me parece que no la hay. Y no lo hubieran podido en consecuencia inhabilitar por esa razón. Lo que sucede es que acuérdese usted que en el caso del juicio político, el juicio político se puede basar en esencia con los pronunciamientos que hacía esta persona, con los pronunciamientos que hacía no solo directamente en sus declaraciones, sino que empleaba también las redes sociales. Es decir, yo creo que el Congreso ha sido un poco laxo en estas circunstancias y debería haber sido un poco más estricto y de haber hecho también hincapié en el detalle del comportamiento. No solo en esa frase nefasta, sino en otras tantas que dio de forma abierta ante los medios de comunicación, azuzando a la violencia. Por lo tanto, ahí creo le faltó al Congreso la entereza para que la Junta de Portavoces pueda tener en consideración el íntegro del actuar,
porque no valoramos el comportamiento de una persona con un rol tan importante por un hecho aislado. Lo vamos valorando en virtud a todo lo que va realizando y que claramente puede identificar un objetivo, que es finalmente la tesis de la Fiscalía. Terminemos hablando sobre el mismo tema con el que iniciamos la conversación, que es la prensa y las violencias y las restricciones que ella pueda tener en actos de violencia en las calles, como también contra abogados, el caso de Humberto Abanto. Ha habido una iniciativa de ley para prohibir el ejercicio del periodismo a quienes tengan parientes que contratan con el Estado hasta en segundo grado. Ya veo que se sonríe usted. No es la primera vez que le preguntamos sobre una iniciativa de ley destinada a restringir a la prensa libre, a la prensa independiente. Pero acá me parece que han ido un poco lejos en la creatividad punitiva, ¿no? No solo han ido lejos, sino creo yo que ya se convierte en situaciones absolutamente burdas, ¿no? A ver, parte del gran eje que sostiene el Estado de Derecho es que haya libertad de prensa. Eso no debe ser conculcado, salvo los casos, yo lo he dicho repetidamente, salvo los casos en donde tenemos a personas que utilizan la prensa para denostar, para agraviar, para humillar, para denigrar a determinadas personas. Ahí estamos hablando de lo que se prohíbe en el caso peruano. En el caso peruano lo que está prohibido expresamente es el abuso del derecho. Entonces, un periodista que hace de su rol tan importante un ejercicio abusivo para realizar este tipo de comportamientos que han sido calificados como comportamientos que deben ser punibles según el Tribunal Constitucional, evidentemente hay que marcar la línea. Pero eso no significa porque tengamos hechos aislados de periodistas que no respetan los cánones de su función, que yo trate ahora de limitarle lo que le corresponde naturalmente como controladores, como el famoso cuarto poder de equilibrio en el Estado de Derecho, frente al enorme elefante blanco que es el Estado. Es un despropósito, pero usted evidentemente comprenderá que ese comportamiento de los congresistas o de un grupo de ellos está ligado básicamente a su búsqueda de impunidad. Correcto, porque ellos tienen, como se dice en el argot, este viejo refrán, tienen no rabo de paja, tienen un bosque de paja que tratan de ocultar de alguna manera y ellos lo tienen a hacer a través de censurar la prensa. Yo no creo que esto prospere. No, esperemos que no, pero hay que tener siempre cuidado y sobre todo explicar los argumentos, como lo ha hecho usted, que nos deberían llevar a quienes tienen convicciones democráticas, al menos a rechazar este tipo de iniciativas que llevarían en la práctica a una restricción de la libertad de prensa. El abogado Julio Rodríguez, muchas gracias por su presencia y por habernos contestado a todas las preguntas con la mayor libertad. Muy buenas noches.